Hermanos queridos, estamos en la lección número 11. Bienvenidos todos. Hoy en Video Viernes continuamos con nuestro estudio de Hechos para Creyentes en Crecimiento. En nuestra Biblia estamos en el capítulo 18 y quisiera que me acompañen en sus Biblias al último versículo del capítulo 17 donde nos quedamos, ¿no? Vimos que Pablo en Atenas había compartido el Evangelio en el Areópago y les comparte a ellos al Dios, en cuanto al Dios no conocido, de quienes ellos tenían un altar, y les comparte las cronológicas les comparte desde el principio cómo Dios había planificado el compartir acerca de la gracia del Señor Jesucristo. Dentro de todo este proceso tenemos que recordar que Hechos es los hechos del Espíritu Santo. Aquí nosotros vemos la obra del Espíritu Santo utilizando a hombres que en dependencia de él son utilizados, ¿sí? Por ejemplo, Pablo, por dependencia del Espíritu Santo, comparte con estas personas el Evangelio, lo que Dios ha hecho, y eso es muy importante. Entonces, ahora pasamos al capítulo 18 y empezamos a ver la fundación de la iglesia en Corinto. Si ustedes tienen las lecciones, y eso me gustaría que todos lo tengan, de Hechos para Creyentes en Crecimiento, esta sección abarca los capítulos 11 y 12 de las lecciones de Hechos para Creyentes en Crecimiento, ¿no? Y quisiera que hoy veamos en el capítulo 18 un poquito más, vamos a leer juntos el capítulo 18 y la próxima semana con la siguiente lección veremos el capítulo 19, ¿no? Entonces, acompáñenme, hermanos amados, para leer el capítulo 18 del libro de los Hechos. Y dice: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, y diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido ahí muchos días, después
se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegó él allá. Fue de gran provecho a todos los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Vemos en este capítulo de Hechos la fundación de la iglesia en Corinto. Ahora tenemos que recordar algo muy importante, ¿no? Corinto era una ciudad muy importante dentro del Imperio Romano. Quiero leerles una pequeña porción de este libro de Hechos, el estudio sobre los Hechos del doctor Jorge Parker, que nos indica un poco más acerca de la importancia que tenía Corinto en esa zona. ¿Sí? Y dice aquí, en la página 172. La estrategia misionera de Pablo era establecer iglesias en las ciudades más importantes para alcanzar a las demás regiones de cada país. Corinto era el centro político y comercial de Grecia, ubicada en un istmo entre los mares Egeo y Adriático. Estaba sobre la ruta más corta de Roma al oriente. Tenía dos puertos: Cencrea al oriente por el mar Egeo y Laechaeum al occidente por el mar Adriático. El panteón de los dioses paganos, el dios principal de Corintio era Poseidón, el dios de los mares, y en honor a este dios se celebraban los Juegos Istmicos o las Olimpiadas. Cada 4 años. A aquellos juegos Pablo hace referencia en 1 Corintios 9. Sobre el Acrocorinto, una colina de unos 600 metros de altura, estaba el templo de Afrodita, en el que había como 5.000 sacerdotisas que eran prostitutas, que servían libremente a los adoradores de la diosa. Corinto era una ciudad entregada a toda clase de vicio, de tal modo que eso de hablar de uno como corintio daba la idea de que tal persona era muy depravada y viciosa. Tan entregada a los vicios era la ciudad de Corinto que Pablo dijo que los creyentes de Corintio debían mantener una separación de los viciosos del mundo, pero no absolutamente, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. 1 Corintios 5, 9 y 10. Por lo que nosotros encontramos en este capítulo 18, vemos que Pablo se quedó ahí 1 año y medio, ¿sí? 18 meses. También encontramos aquí que cuando él llega a la sinagoga,
discutía con ellos cada día de reposo. Y la palabra discutía es muy importante que sepamos de qué se trata, porque no tiene que ver como plantearse argumentos y estar en contra, sino que era una forma de enseñar que utilizaban los rabinos judíos de a enseñar por medio de razonamientos y preguntas. ¿Sí? Y de esta manera Pablo utilizaba para compartir con ellos. ¿Sí? Esta misma palabra que ustedes encuentran aquí en el versículo 4, discutía en la palabra, en la raíz en griego, la encontramos también en Romanos capítulo 16 y el versículo 3, y también en 2 de Timoteo 4:19, y habla acerca de la enseñanza sistemática de las Escrituras, de una base de enseñar por medio de razonamientos y de preguntas. ¿Sí? Esta era una forma que utilizaba él. Ahora, también nosotros vemos hasta aquí que cuando él llega ahí, encuentra a uno llamado Aquila, natural del Ponto, y a su esposa Priscila, ¿no? No nos dice si ellos creyeron con Pablo o si ya habían creído antes. Lo cierto es que Dios les utiliza mucho aquí y vemos que después Dios les utiliza a ellos para compartir claramente en cuanto al Evangelio de Jesucristo a Apolos. En el versículo 24 vemos en adelante que Priscila y Aquila le explican claramente por qué Apolos solamente tenía un entendimiento de las Escrituras hasta el mensaje que daba Juan. Juan el Bautista daba el mensaje de que el pueblo de Israel debía arrepentirse. ¿Sí? ¿Y de qué debía arrepentirse? Es que de la condición en la que estaban, de el no confiar de que Dios mandaría un libertador. Debían arrepentirse porque Dios iba a mandar un libertador. Hasta ahí era el mensaje de Juan. Pero el Evangelio habla que Jesucristo, aquel Mesías, aquel prometido de Dios, ya vino, ya llegó. Y fue Jesucristo, fue muerto, fue sepultado, resucitó al tercer día, porque vemos que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo, ascendió y luego mandó al Espíritu Santo para morar en nosotros. Entonces ellos le explicaron eso a Apolos. Dios les utiliza mucho a ellos y por eso sabemos que ellos eran creyentes. Ahora, una cosa más que Pablo hizo cuando estaba con ellos es que trabajaba juntamente con ellos, ¿no? No hay nada de malo para un pastor o un misionero en recibir la ofrenda de parte de la iglesia, y si es que no es, la iglesia no está en capacidades o no está lista por la inmadurez de soportar económicamente al pastor o a los misioneros, no hay ningún problema en que la persona trabaje para ayudar a pagar los gastos, pero una vez que crecen y están listos para servir, van a apoyar a la obra del Señor, y es algo de eso que vemos nosotros en este capítulo, que cuando, cuando Timoteo llega junto con otros discípulos, con Silas, Pablo ya estaba entregado por completo a la predicación de la palabra. Y dice aquí, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Esa palabra, si ustedes tienen una Biblia como la mía, una Biblia de Scofield de estudio, aquí les da algunas referencias a algunos versículos en el literal I que nos manda a 2 de Corintios 5:14, que ya ahorita vamos a revisar, pero esto quiero que entiendan que esta palabra tiene que ver con controlado, como guiado, como que estaba él completamente dedicado a tal cosa, a tal oficio, controlado por eso. Lo que le guiaba a hacer era la predicación de su palabra, ¿no? Si se fijan ustedes conmigo en 2 de Corintios 5:14, y ponemos una pausa aquí, una señal en Hechos capítulo 18,
Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 5 y el versículo 14, lo que nos dice. Dice aquí, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra constriñe, otra vez, no tiene que ver con entristecer, sino que tiene que ver con control, con lo que guía nuestro pensamiento, con lo que nos motiva a hacer o tomar decisiones para la vida. ¿Sí? Otra vez, él dice, estaba entregado por completo. Todo lo que hacía tenía que ver con referencia a compartir su palabra. ¿Sí? De eso tiene que ver el ser entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Sí, entonces como decíamos, obviamente que no hay ningún problema en que la persona trabaje, simplemente que eso va a quitar el tiempo para dedicarse por entero al compartir la palabra. Y cuando es necesario, pues hay que hacerlo, y cuando es posible, hay que estar entregado por completo. Entonces, gracias a Dios por esta esperanza que nosotros tenemos en su palabra, de ver que cada siervo de Dios, cada persona que le conoce a Él, al ir creciendo, tiene por tarea, sin importar la profesión que tenga, el compartir su palabra. Sí, aunque aquí nosotros encontramos el mensaje de lo que Pablo hacía, también encontramos a Priscila y Aquila, ¿no? Que ellos estaban entregados también a compartir su palabra y usaban sus bienes, porque nosotros vemos tanto en Romanos como en Efesios, cuando leemos la carta a Timoteo, que la iglesia se reunía en su casa, ¿no? Posiblemente tenían posibilidades económicas, pero lo único que nos dice la Biblia es que abrieron su casa o su taller para que la gente pueda conocer de la verdad y pueda conocer su palabra. Y Dios les utilizó mucho. Entonces, aquí nosotros vemos, y no sé, cuando vemos la Biblia como lo que Dios ha dado, la inspiración del Espíritu Santo, en este caso a Lucas que escribió Hechos, vemos aquí al Espíritu Santo utilizando a hombres y mujeres creyentes que tienen el Espíritu Santo, que están siendo controlados por Él, ser utilizados, ¿no? Ahora, ¿dónde es que Pablo estaba? Sí, este Corinto era donde estaba el templo de esta diosa Afrodita, que también es llamada Diana, ¿no? Tenían relación entre esos dioses que ellos tenían, los romanos, que eran politeístas, que aquí en Corinto estaba este templo donde habían 1000 sacerdotisas que eran prostitutas, que exaltaban al sexo, que exaltaban la perversión sexual, y ese era su culto, esa era su manera de adorar a esta diosa. eh, y cuando Pablo estaba ahí, realmente, por lo que dice la palabra de Dios, por lo que nos dice en el versículo 9, estaba asustado. Y veamos lo que dice el versículo 9, ¿no? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sí, tres cosas le dijo el Señor a Pablo, ¿no? No temas, habla y no calles. La razón, también tres cosas: porque yo estoy contigo, porque porque ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, y tres, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora, pongamos aquí una pausa nuevamente en Hechos 18 y veamos primero a los Corintios, capítulo 1, lo que pasó y cómo cuando Pablo les describe la primera carta a los Corintios, vemos cómo él llegó y en qué se enfocó en compartir, ¿no? Entonces, fíjense el versículo
17 del capítulo 1 de Corintios, y también vamos a leer después el capítulo 2, los versículos 1 y 2, y dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y ahora, veamos lo que dice el versículo 2 del capítulo 2 de 1 Corintios. Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y en el versículo 1, fíjense lo que dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con la excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué importante que era esto, ¿no? ¿Dónde estaba Pablo compartiendo? Era un lugar sumamente difícil, sumamente depravado. Pero, ¿por qué estaba ahí? Porque el Señor le dijo que se quede ahí, no temas, sino habla y no calles, ¿sí? Una de las cosas que nosotros nos damos cuenta al estudiar su palabra y al ver la dirección del Espíritu Santo, al estudiar el libro de los Hechos, es que Él está en control, ¿sí? Obvio que para nosotros como creyentes, al crecer en Él, al depender en su palabra, Él en nosotros nos permite compartir su palabra con otros y nos va a utilizar sin importar las personas que estén a nuestro alrededor. Generalmente, por un desconocimiento del Señor, nosotros nos enfocamos como que en los más, los que se parecen más a nosotros, ¿no? Y dejamos de lado a otras personas. Es mejor que dependamos en el Señor, dependamos en el Espíritu Santo y estemos atentos a conocerle a Él, porque Él va a utilizar a los creyentes para compartir el Evangelio con todas las personas. Conozco a hermanos en Guatemala, en diferentes partes del mundo, que les toca hablar con personas de diferentes clases y de estratos sociales, en condiciones. Conozco a personas que hablan en las cárceles, conozco a personas que les ha tocado compartir el Evangelio hasta con narcotraficantes, ¿sí? Uno de ellos, un hermano querido que ya no está con nosotros, ya no está aquí, pero está con el Señor, a él le secuestraron y Dios le permitió compartir su palabra con la gente que le había secuestrado. Sí, tremendo es esto, cómo Dios le permitió un poco más de años de vida, pero le llevó a esa situación difícil para compartir el Evangelio del Señor. Ahora, regresando a Hechos, quisiera que nosotros veamos algo también importante, ¿no? Cuando nosotros vemos en este punto, en Hechos, tenemos que enfocarnos en lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, ¿sí? Y utilizó a Pablo, a Priscila, a Aquila, también utiliza más adelante a Apolos, utiliza a Silas, a Timoteo, para hacer su voluntad. Cuando luego de que Pablo sale de ahí y va a Éfeso, también comparte con los judíos ahí en la sinagoga. Algunos de ellos creen, o más bien dicho, regresa a estos lugares, visita a los discípulos, los anima a seguir confiando en el Señor, y sigue adelante, ¿no? Sí, es muy importante nosotros, muchos de nosotros, recordar la palabra, recordar lo que Dios ha hecho, y Dios utiliza a los creyentes, utiliza a hermanos que están enfocados y pegados a su palabra para recordarnos la verdad, no tradiciones o no una agenda personal. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, sino
su palabra. ¿Ya? Ahora, una cosa más que me gustaría que nosotros veamos aquí es cómo pasó esto de la fundación de la iglesia en Corinto, y también me gustaría que nosotros veamos que la verdad no puede detenerse cuando el Espíritu Santo es el que empieza esta obra, el que hace este trabajo, ¿no? Y dice aquí, en los primeros versículos del capítulo 18, nosotros vemos en el versículo 5, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y cuando habla aquí de los gentiles, estaba hablando de la iglesia, estaba hablando tanto de judíos como de gentiles que creyeron en el Señor. Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Sí, entonces le expulsan de la sinagoga, se va a la casa de este llamado Justo, que estaba al lado de la sinagoga, y dice aquí, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Crispo, el que tenía las llaves de la sinagoga, también creyó y fue a estudiar al lado. Y dice aquí, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sí, qué importante que nosotros veamos en el día de hoy, en este estudio, que su tarea era compartir la palabra del Señor, compartir la obra de Él. Aunque era difícil, aunque estaba en un lugar de tremenda oposición, posiblemente un lugar perverso, donde Él estaba atemorizado, el único que nos puede mantener es el Señor. Sí, en nuestro contexto, tal vez aquí en la ciudad de Cuenca, donde estamos viviendo, momentos en todo el país difíciles, porque es algo nuevo para nosotros ver esta corrupción, ver la violencia, las noticias plagadas de malas noticias. Desviar nuestra atención del Señor y enfocarnos en las circunstancias, cuando nuestra tarea es conocerle a Él, estar entregado de lleno a su palabra y hacer su voluntad aquí, porque Dios tiene mucho pueblo, porque Dios es el único que convence al mundo de pecado. El Espíritu Santo le muestra la verdad y nos utiliza a nosotros para compartir su palabra. Mis queridos hermanos, saludos, que podamos seguir estudiando, y recuerde que ustedes tienen esta herramienta, estos recursos listos para estudiar en la casa, pero necesitan congregarse, necesitan ir a la iglesia, necesitan crecer con los hermanos. Entonces, si no nos está viendo en la ciudad de Cuenca, entonces en cualquier lugar donde usted esté, busque una iglesia donde se estudie la palabra de Dios, donde pueda crecer espiritualmente, y también usted seguir creciendo y apoyando a la obra del Señor. Saludos, hermanos queridos.